Hay una frase que escuché hace muchos años de un hombre que había perdido todo 2 veces y lo había recuperado todo 3 veces. Me la dijo en una cafetería pequeña en Phoenix, Arizona, mientras afuera llovía con esa intensidad que solo tiene el desierto cuando finalmente decide llover. Me miró a los ojos y me dijo: Brian, el problema no es que la gente quiera ser pobre. El problema es que la gente quiere ser cómoda y no sabe que son la misma cosa. Esa frase me persiguió durante semanas. La anoté en mi cuaderno, la subrayé, la compartí con estudiantes, con empresarios, con personas que ya habían alcanzado cierto nivel de éxito. Cada vez que la decía en voz alta, veía en los ojos de la gente ese momento particular, ese instante en que una idea te golpea justo donde vives, justo donde tomas tus decisiones reales, no las decisiones que describes en voz alta, sino las que tomas en silencio cuando nadie te está mirando. Hoy quiero hablar de eso. Quiero hablar del precio que pagamos por la comodidad, no de manera abstracta, no como un concepto filosófico que suena bien pero no cambia nada. Quiero hablar de ello de una manera que puedas reconocer en tu propia vida, en tus propias decisiones, en ese momento específico del día cuando tienes que elegir entre lo que es fácil ahora y lo que es necesario para más adelante. Porque hay algo que he observado durante décadas enseñando a personas de todos los países, de todos los niveles de ingresos, de todas las culturas y todos los idiomas. Es esto: la mayoría de las personas no fracasan por falta de inteligencia, no fracasan por falta de oportunidades, no fracasan porque el sistema esté en su contra, aunque a veces el sistema sí presenta obstáculos reales. Fracasan porque eligieron la comodidad en el momento equivocado. Fracasan porque tomaron la decisión de sentirse bien hoy a costa de sentirse libres mañana. Y lo más curioso, lo más doloroso de todo esto es que esa elección rara vez se siente como una elección. Se siente como descanso, se siente como merecido, se siente como razonable. Permíteme contarte algo que me pasó cuando tenía 22 años. En ese momento yo era exactamente el tipo de persona de quien estoy hablando. No tenía educación universitaria formal. Había trabajado en docenas de empleos diferentes, ninguno de los cuales me llevaba a ningún lugar en particular. Vendía jabón puerta a puerta, trabajaba en granjas, lavaba platos. En cada uno de esos trabajos, al final del día, lo único que quería era descansar. Lo único que quería era sentarme, no pensar, no esforzarme, simplemente existir en un estado de ausencia de esfuerzo. Eso es completamente humano. No te estoy diciendo que querer descansar sea malo. El descanso es necesario. El problema no era el descanso. El problema era lo que yo hacía durante las horas en que no estaba descansando. El problema era que confundía el descanso con el tiempo libre y confundía el tiempo libre con el tiempo sin propósito. Ese tiempo sin propósito, acumulado día tras día, semana tras semana, era el precio que estaba pagando sin saberlo. Era la cuota silenciosa de una deuda que no aparece en ningún estado de cuenta, pero que se cobra igual con intereses. Años después, quiero que pienses en algo por un momento. Piensa en el concepto del interés compuesto. Todos hemos escuchado hablar de él en el contexto del dinero. Si inviertes $100 al 10% anual, en 10 años tienes $259. En 20 años tienes 672. En 30 años tienes 1744. El dinero crece sobre sí mismo. El interés genera más interés. El tiempo hace el trabajo. Pero nadie te dice que el interés compuesto también funciona en sentido contrario. Y nadie te dice que no solo aplica al dinero, aplica a los hábitos, aplica a las decisiones, aplica a la comodidad. Cada día que eliges la comodidad sobre el esfuerzo necesario. No pierdes solo ese día. Pierdes el interés compuesto de ese día, pierdes lo que ese día podría haber generado. Lo que es peor, refuerzas el hábito de elegir la comodidad, lo cual hace que mañana sea más fácil elegirla de nuevo. Y pasado mañana aún más fácil, hasta que un día ya no sientes que estás eligiendo. Simplemente estás viviendo. Y te preguntas por qué tu vida no avanza. Conocí a una mujer en uno de mis seminarios en Ciudad de México. Se llamaba Gabriela, tenía 43 años, era inteligente, articulada, con una sonrisa que iluminaba la sala. Había trabajado durante 20 años en el mismo departamento de una empresa mediana. Ganaba un salario decente. Tenía sus gastos cubiertos. Vivía en un apartamento que era cómodo, no lujoso, pero cómodo. Y me dijo algo que se quedó grabado en mi memoria. Me dijo: Brian, nunca tomé una decisión terrible. Nunca hice nada realmente malo. Simplemente nunca hice nada realmente diferente. Esa frase es devastadora si la piensas bien. Nunca tomé una decisión terrible. Nunca hice nada realmente malo. Simplemente nunca hice nada realmente diferente.
Gabriela no había fracasado de manera espectacular, no había perdido una fortuna en malas inversiones, no había tomado decisiones catastróficas. Había hecho algo mucho más silencioso y mucho más común. Había elegido la comodidad consistentemente día tras día durante 2 décadas. Esa elección consistente la había llevado exactamente al mismo lugar que habría llegado alguien que tomara malas decisiones, solo que más lentamente y sin el drama que al menos habría servido de llamada de atención. Esto es lo que yo llamo la trampa de la mediocridad cómoda. No es la pobreza extrema, no es el desastre visible, es ese espacio intermedio donde todo está bien, pero nada está bien del todo, donde tienes suficiente para no quejarte, pero no suficiente para ser libre. Donde el día a día es manejable, pero el futuro es incierto. Donde dices estoy bien cuando alguien te pregunta. Pero sabes que bien no era lo que querías cuando eras joven y todavía soñabas sin filtros. Quiero hablar ahora de algo que llamo el costo invisible de la comodidad, porque cuando hablamos de pobreza tendemos a pensar en términos de dinero. Pensamos en cuentas bancarias, en deudas, en facturas sin pagar, pero la pobreza tiene muchas formas. Hay una pobreza de tiempo, hay una pobreza de energía, hay una pobreza de opciones y todas ellas tienen el mismo origen. Decisiones tomadas en favor de lo que se siente bien ahora sin calcular lo que eso cuesta después. Piensa en la persona que llega a casa después del trabajo y enciende la televisión porque está cansada. Eso es completamente comprensible. Pero si esa persona pasa 3 horas frente a la televisión cada noche, eso son 21 horas a la semana, 90 horas al mes, 1080 horas al año, esos son 45 días completos de 24 horas. 45 días al año consumidos por algo que no construye nada, no genera nada, no desarrolla nada. No estoy diciendo que ver televisión sea malo. Estoy diciendo que el tiempo tiene un costo de oportunidad. Cada hora que usas para algo es una hora que no usas para otra cosa. Y cuando esa elección se repite miles de veces a lo largo de años, el resultado acumulado es enorme. La diferencia entre la persona que usa esas horas para aprender, para construir, para crear, y la persona que las usa para consumir pasivamente, esa diferencia no se mide en semanas, se mide en décadas, se mide en la calidad de vida a los 50, a los 60, a los 70 años. Uno de los conceptos más importantes que he estudiado en toda mi carrera es lo que los economistas llaman el costo de oportunidad. Es simple, pero profundo. El costo de cualquier decisión no es solo lo que esa decisión te cuesta directamente, es también lo que renuncias al tomarla. Si gastas $100 en algo, el costo no es solo $100. También lo que esos $100 podrían haber generado si los hubieras invertido. Si pasas 1 hora haciendo algo, el costo no es solo esa hora. También lo que podrías haber logrado con esa hora si la hubieras usado de otra manera. La comodidad siempre tiene un costo de oportunidad enorme. Siempre. Porque la comodidad, por su propia naturaleza, te mantiene donde estás, y quedarte donde estás en un mundo que se mueve constantemente es en realidad retroceder. Déjame hablarte de algo que observé en un estudio que se hizo hace varios años sobre los hábitos de personas con alto patrimonio neto en comparación con personas de ingresos medios o bajos. Los resultados no fueron sorprendentes para mí porque confirmaban lo que había visto durante décadas en mis seminarios, pero para muchas personas que los leyeron, fueron reveladores. Las personas con alto patrimonio neto dedican en promedio 30 minutos al día a la lectura relacionada con su campo profesional o con finanzas personales. Las personas de ingresos bajos o medios dedican ese mismo tiempo en promedio a las redes sociales o a la televisión. Las personas con alto patrimonio neto tienen conversaciones regulares sobre dinero, inversiones y crecimiento. Las personas de ingresos bajos o medios evitan esas conversaciones porque les generan ansiedad o incomodidad. Las personas con alto patrimonio neto tienen metas escritas y las revisan regularmente. La mayoría de las personas de ingresos bajos o medios no tienen metas escritas en absoluto. ¿Ves el patrón? No es que los ricos sean más inteligentes. No es que tengan más suerte, no es que el universo los favorezca de manera misteriosa, es que han desarrollado hábitos que se acumulan en su favor con el tiempo, mientras que los hábitos de la mayoría se acumulan en su contra. Aquí viene algo que quiero que entiendas con toda claridad, porque es uno de los malentendidos más grandes que existe sobre el éxito y la riqueza. Esos hábitos no son cómodos. Al principio no son cómodos en absoluto. 30 minutos sobre finanzas cuando estás cansado no es cómodo. Tener conversaciones difíciles sobre dinero no es cómodo. Escribir metas y enfrentarte a la brecha entre donde estás y donde quieres estar no es cómodo.
Pero hay un tipo de incomodidad que te lleva hacia adelante y hay un tipo de comodidad que te mantiene atrapado. El trabajo de toda persona que quiere cambiar su situación financiera y su calidad de vida es aprender a distinguir entre los dos y aprender a elegir conscientemente la incomodidad productiva sobre la comodidad productiva. Quiero hablar ahora de la psicología del dinero, porque creo que es el área donde más personas tienen creencias que les sabotean sin que se den cuenta. Quiero hacerlo de una manera muy directa, sin rodeos, porque creo que el tiempo es demasiado valioso para andar con circunloquios. La relación que tienes con el dinero no es una relación con el dinero, es una relación con las ideas que tienes sobre el dinero. Y esas ideas fueron instaladas en ti en su mayoría antes de que tuvieras 10 años. Fueron instaladas por tus padres, por las conversaciones que escuchabas en casa, por los comentarios que hacían las personas que te rodeaban sobre las personas que tenían dinero, sobre las personas que no tenían dinero, sobre lo que significaba tener o no tener. Hay una frase que escuché miles de veces en hogares de clase trabajadora cuando era niño y cuando visitaba a las familias de mis amigos. Una frase que se repetía como un mantra con total normalidad, sin que nadie cuestionara lo que significaba. La frase era: el dinero no crece en los árboles. O su variante: el dinero no es fácil de ganar. O, para ganar dinero hay que trabajar muy duro. Ahora bien, hay algo de verdad en esas frases. El dinero requiere esfuerzo. Pero hay una diferencia enorme entre decir que el dinero requiere esfuerzo y decir que el dinero es escaso, que conseguirlo es difícil, que hay que luchar por cada centavo. Porque esa segunda versión instala en la mente de un niño una creencia que puede durar toda la vida. El dinero es algo que se obtiene con dificultad, que siempre es insuficiente, que hay que proteger y nunca arriesgar. ¿Y sabes qué hace alguien con esa creencia cuando llega a la adultez? Trabaja duro, sí, pero trabaja duro para no perder lo que tiene, no para crecer. Ahorra, sí, pero guarda el dinero bajo el colchón metafórico, no lo invierte, no lo pone a trabajar. Evita el riesgo a toda costa porque el riesgo se siente como amenaza, no como oportunidad. Esa persona puede trabajar 40 años con esa mentalidad y llegar a la jubilación con exactamente lo que necesita para sobrevivir, no para vivir, para existir, no para prosperar. Contrasta eso con la persona que creció en un ambiente donde el dinero era un tema de conversación normal, donde se hablaba de inversiones, de negocios, de oportunidades, donde los errores financieros se analizaban en lugar de ocultarse, donde la riqueza se veía como algo alcanzable, como resultado de decisiones inteligentes y consistentes, no como algo reservado para los afortunados o los deshonestos. Esa persona llega a la adultez con una relación completamente diferente con el dinero. No lo teme, no lo venera de manera obsesiva. Lo ve como una herramienta. Las herramientas se usan, se aprende a usarlas mejor, se busca la herramienta adecuada para cada trabajo. Ahora, la pregunta que me hacen siempre es: ¿y si crecí en el primer ambiente? ¿Y si mis creencias sobre el dinero son las que te describen como limitantes? ¿Puedo cambiarlas? Y la respuesta es sí, absolutamente sí. Pero no te voy a mentir diciéndote que es fácil o que sucede de la noche a la mañana. Cambiar una creencia que llevas décadas reforzando requiere trabajo consciente, constante y, sí, incómodo. Requiere que te detengas cuando escuchas esa voz interior que dice: eso no es para mí, o el dinero es la raíz de todos los males, o los ricos son así porque explotan a los demás. Y que te preguntes: ¿de dónde viene esta idea? ¿Es realmente mía? ¿Me está sirviendo? Porque las creencias no son hechos, son interpretaciones, y las interpretaciones pueden cambiar. Quiero contarte sobre un principio que he enseñado durante muchos años y que tiene un impacto desproporcionado en los resultados financieros de las personas. Lo llamo el principio de la claridad. Es simple. Las personas que saben exactamente lo que quieren tienen una probabilidad significativamente mayor de lograrlo que las personas que tienen una idea vaga de lo que quieren. Suena obvio, pero te sorprendería cuántas personas viven con una idea vaga de lo que quieren. Dicen cosas como: quiero tener más dinero, o quiero estar mejor, o quiero ser financieramente independiente algún día, y esas frases, aunque apuntan en la dirección correcta, son demasiado vagas para generar acción consistente. ¿Cuánto dinero quieres tener? ¿Para qué fecha? ¿Qué significa para ti la independencia financiera en términos concretos? ¿Cuánto necesitas al mes para vivir de la manera que deseas? ¿Cuánto necesitas en activos para generar ese ingreso sin trabajar activamente? Cuando tienes respuestas específicas a esas preguntas, algo cambia en tu cerebro. Literalmente, tu sistema de activación reticular, que es la parte del cerebro que filtra la información que te llega, empieza a notar oportunidades que antes ignoraba.
Empieza a conectar puntos que antes no conectaba. Empieza a alinear tus acciones con tu destino de una manera que no ocurre cuando el destino es vago. Hay un ejercicio que hago con mis estudiantes que quiero compartir contigo. Es simple, pero poderoso. Toma una hoja de papel y escribe en la parte superior: dentro de 5 años, mi situación financiera es la siguiente. Y luego escribe todo. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿En qué inviertes? ¿Cómo es tu día a día? ¿Dónde vives? ¿Qué tipo de trabajo haces? ¿Cómo te sientes con respecto al dinero? Escríbelo en presente como si ya fuera realidad, no como un deseo, sino como una descripción. Luego, léelo todos los días durante 30 días, no como un ritual mágico, como un ejercicio de claridad, para que tu mente se acostumbre a esa imagen, para que empiece a tratarla como una dirección real y no como una fantasía. He visto a personas hacer este ejercicio y transformar su vida en periodos de tiempo que les habría parecido imposible antes de hacerlo. No porque el ejercicio tenga poderes mágicos, sino porque la claridad genera acción. La acción consistente con el tiempo genera resultados. Ahora quiero hablar de uno de los errores financieros más comunes que veo y que está directamente relacionado con la búsqueda de comodidad. Lo llamo el error del consumo primero. En la cultura moderna, especialmente con el acceso al crédito que existe hoy, la secuencia de decisiones financieras de la mayoría de las personas es la siguiente: primero gasto en lo que quiero, luego pago mis obligaciones. Y si sobra algo, ahorro o invierto. Ese, si sobra algo, es la trampa, porque casi nunca sobra algo. El gasto se expande para llenar el ingreso disponible. Es una ley tan confiable como la gravedad. La secuencia correcta, la que siguen las personas que construyen riqueza de manera consistente, es exactamente la inversa. Primero separo para inversión y ahorro, luego pago mis obligaciones. Con lo que queda, gasto en lo que quiero. Primero me pago a mí mismo, luego pago al mundo. Este principio no es nuevo. Lo enseñó George Clason en El hombre más rico de Babilonia hace casi 100 años. Lo ha enseñado Warren Buffett de diferentes maneras. Lo han enseñado prácticamente todos los expertos en finanzas personales que han producido resultados reales. Y sin embargo, la mayoría de las personas no lo aplica. ¿Por qué? Porque aplicarlo es incómodo, porque separar dinero para inversión antes de gastarlo en lo que quieres requiere posponer la gratificación. Posponer la gratificación es una de las habilidades más difíciles de desarrollar en el mundo moderno, donde todo está diseñado para darte lo que quieres ahora mismo, sin esperar, sin esfuerzo, sin demora. El crédito al consumo es, en muchos sentidos, la institucionalización de la comodidad inmediata. Te da acceso a cosas que no puedes pagar hoy con el costo diferido al futuro, con intereses que multiplican ese costo. Lo hace de una manera tan conveniente, tan sin fricción, que resulta casi imposible resistirse si no tienes una mentalidad entrenada para ver más allá del placer inmediato. No te estoy diciendo que el crédito sea malo per se. El crédito bien usado es una herramienta poderosa. Los empresarios usan crédito para expandir negocios, los inversores usan apalancamiento para amplificar rendimiento. Pero hay una diferencia fundamental entre usar crédito para generar más valor y usarlo para consumir hoy lo que no tienes y pagar mañana con intereses lo que podría haberse convertido en inversión. Quiero hablarte ahora de algo que llamo la mentalidad del propietario versus la mentalidad del inquilino. No estoy hablando de bienes raíces, aunque aplica allí también. Estoy hablando de una actitud mental hacia la vida, hacia el trabajo, hacia las oportunidades. La persona con mentalidad de inquilino piensa en términos de lo que puede obtener del sistema, del trabajo, de las relaciones. Piensa en términos de seguridad, de estabilidad, de no perder lo que tiene. Hace lo mínimo necesario para mantener su posición. Evita responsabilidades adicionales porque las ve como carga, no como oportunidad. La persona con mentalidad de propietario piensa en términos de lo que puede construir, de lo que puede mejorar, de lo que puede aportar. Asume responsabilidades adicionales porque entiende que la responsabilidad y la recompensa están directamente correlacionadas. Ve los problemas como oportunidades de demostrar valor. Se comporta como si el negocio, el proyecto, la situación fuera suya, incluso cuando técnicamente no lo es. Aquí está lo interesante. Las personas con mentalidad de propietario, independientemente de si son empleados o emprendedores, tienden a generar más valor, a ser más reconocidas, a ganar más, a avanzar más rápido. No porque el universo los recompense de manera mística, sino porque su comportamiento produce resultados que son observables y recompensables. ¿Cuál es la mentalidad más cómoda? La de inquilino, sin duda. Es más cómodo hacer lo que te dicen y no más. Es más cómodo no asumir responsabilidades adicionales. Es más cómodo no arriesgarte, no proponer, no liderar,
pero esa comodidad tiene un precio. Ese precio se paga en forma de estancamiento, de invisibilidad, de ingresos que no crecen, de oportunidades que pasan sin que las veas porque no estabas buscando. Hay un concepto en psicología que se llama zona de confort. Todos lo conocemos, pero quiero hablarte de algo que va más allá de ese concepto, algo que llamo la zona de expansión. La zona de confort es el espacio donde te sientes seguro, donde todo es predecible, donde no hay riesgo de fracaso visible. La zona de expansión es el espacio justo más allá de ese límite, donde hay incomodidad, pero también hay crecimiento. El problema es que hay una tercera zona que nadie menciona suficientemente. La llamo la zona de pánico. El espacio demasiado lejos de tu zona de confort, donde la incomodidad es tan intensa que paraliza en lugar de activar. Muchas personas, cuando intentan cambiar su situación financiera, saltan directamente de la zona de confort a la zona de pánico, fracasan, se sienten abrumadas y vuelven corriendo a la comodidad con la convicción, reforzada de que el cambio no es para ella. La clave no es eliminar la comodidad, la clave es expandir tu zona de confort gradualmente, moviéndote consistentemente hacia la zona de expansión sin llegar a la zona de pánico. Es como el ejercicio físico. Si llevas años sin hacer ejercicio y decides empezar corriendo una maratón mañana, probablemente te lastimarás y abandonarás. Pero si empiezas caminando 20 minutos al día, luego trotando 10, luego corriendo 5 kilómetros y así progresivamente tu cuerpo se adapta, se fortalece y lo que antes era zona de pánico se convierte en zona de confort. Lo mismo aplica a los hábitos financieros. Si nunca has ahorrado en tu vida y decides de repente ahorrar el 50% de tu ingreso, probablemente fracasarás en el primer mes y volverás a no ahorrar nada. Pero si empiezas ahorrando el 1%, luego el 2%, luego el 5% y vas aumentando gradualmente, tu mente y tu estilo de vida se adaptan. Y lo que antes parecía imposible se vuelve normal. Quiero hablar ahora de algo que creo que es fundamental y que pocas personas entienden realmente la diferencia entre activos y pasivos. Quiero explicarlo de la manera más simple posible, porque la simplicidad es lo que permite la aplicación. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Eso es todo. No hay más complejidad que esa. Una casa que alquilas y que genera renta mensual es un activo. Una casa en la que vives y que requiere mantenimiento, impuestos y pagos de hipoteca es un pasivo, independientemente de lo que te hayan dicho sobre que tu casa es tu mejor inversión. Un negocio que funciona sin ti y genera ingresos es un activo. Un coche de lujo que se deprecia y consume gasolina y mantenimiento es un pasivo. El camino hacia la independencia financiera es, en su esencia, el proceso de acumular activos y minimizar pasivos. Es así de simple, es así de difícil. Porque acumular activos requiere disciplina, requiere diferir el consumo, requiere invertir en lugar de gastar. Mientras que acumular pasivos es lo más fácil y lo más placentero del mundo en el corto plazo. El coche nuevo que huele a nuevo y que hace que tus vecinos te miren diferente es un pasivo. El fondo de inversión que crece silenciosamente mientras duermes es un activo. Y la pregunta que define tu futuro financiero es cuál de los dos eliges cuando tienes dinero disponible. No te estoy diciendo que nunca compres cosas que te den placer. Eso sería una postura extrema que no conduce a nada. Bueno, estoy diciendo que la proporción importa. Estoy diciendo que si el 90% de tus decisiones financieras favorecen el consumo y el 10% favorecen la inversión, tu futuro será diferente al de alguien que tiene esa proporción invertida. Hay una regla que me gusta mucho y que he visto aplicada por personas que han construido riqueza real desde cero. La llamo la regla del primero. Antes de comprar cualquier cosa que sea un pasivo, asegúrate de que ya tienes un activo que genera suficiente ingreso para cubrir ese pasivo. ¿Quieres el coche de lujo? Bien, pero primero construye el activo que pague ese coche. Cuando el activo pague el pasivo deja de costarte algo de tu ingreso activo. Y así, gradualmente, tus activos empiezan a pagar tu estilo de vida. Eso es lo que hacen los ricos. No es que los ricos no tengan cosas bonitas. Es que sus cosas bonitas son pagadas por sus activos, no por su trabajo. Quiero hablar ahora de algo que llamo el mito del talento único. Es una creencia muy extendida que dice que para tener éxito financiero necesitas un talento especial, una habilidad única, algo que te diferencia radicalmente del resto. Aunque la diferenciación tiene su valor, esta creencia en su forma extrema es paralizante. He conocido a personas brillantísimas con talentos extraordinarios que viven en la mediocridad financiera. He conocido a personas de capacidades completamente ordinarias que han construido riqueza significativa.
La diferencia no estaba en el talento, estaba en los hábitos, estaba en la consistencia, estaba en la disposición a hacer cosas que la mayoría de las personas no está dispuesta a hacer durante el tiempo que la mayoría de las personas no está dispuesta a esperar. Hay una frase que me gusta repetir: el éxito es predecible, no garantizado, pero predecible. Si haces lo que las personas exitosas hacen durante el tiempo que ellas lo hacen, con la consistencia con que ellas lo hacen, obtendrás resultados similares. No idénticos, porque las circunstancias varían, pero similares en su dirección y en su magnitud. Y lo que las personas exitosas hacen en su mayor parte no es misterioso, no es secreto, no requiere talento sobrehumano. Requiere disciplina ordinaria aplicada de manera extraordinariamente consistente, levantarse temprano, leer y aprender continuamente, establecer metas claras y revisarlas regularmente, invertir antes de gastar, construir relaciones con personas que te inspiren y te desafíen, asumir responsabilidad total por tus resultados, persistir cuando las cosas se ponen difíciles. Estas son las prácticas de las personas que construyen riqueza y éxito. Ninguna de ellas es secreta. Todas ellas son incómodas, especialmente al principio. Quiero detenerme un momento en el tema de las relaciones porque creo que es uno de los factores más subestimados en la ecuación del éxito financiero. Hay un principio que dice que eres el promedio de las 5 personas con quienes pasas más tiempo. Y aunque ese número específico es arbitrario, la idea detrás de él es sólida. Las personas que te rodean influyen en tu mentalidad, en tus creencias, en tus expectativas, en tus hábitos. Si te rodeas de personas que ven el dinero como algo inalcanzable, que se quejan de su situación sin hacer nada para cambiarla, que ven el riesgo como amenaza y la comodidad como virtud, esa mentalidad permea tu vida, no de manera dramática. De manera sutil, gradual, casi imperceptible, pero real. Por el contrario, si te rodeas de personas que hablan de oportunidades, que comparten lo que aprenden, que se desafían mutuamente a crecer, que celebran los éxitos de los demás en lugar de resentirlos, esa energía también permea tu vida. Te eleva. No te estoy diciendo que abandones a tus amigos o a tu familia. Te estoy diciendo que seas intencional con respecto a las influencias que permites en tu vida, que busques activamente mentores, comunidades, espacios donde las conversaciones te inspiren en lugar de deprimirte, que leas libros escritos por personas que han logrado lo que tú quieres lograr, que escuches las experiencias de personas que han recorrido el camino que tú quieres recorrer, porque las ideas que consumes determinan las acciones que tomas. Las acciones que tomas determinan los resultados que obtienes. La cadena es clara. Y el primer eslabón de esa cadena está en tu mente, en lo que le permites entrar. Quiero hablar ahora de algo que me parece uno de los temas más importantes y menos discutidos en el contexto de las finanzas personales: la relación entre la salud y la riqueza. No en el sentido de que necesitas ser rico para estar sano, sino en el sentido de que tu energía física y mental es el activo más fundamental que tienes para construir cualquier tipo de riqueza. He conocido a personas que tienen planes financieros brillantes, pero que están tan agotadas, tan estresadas, tan descuidadas físicamente que no tienen la energía para ejecutar esos planes. He conocido a personas que tienen el conocimiento necesario para avanzar, pero que duermen 5 horas por noche, no hacen ejercicio, se alimentan de manera que les roba energía en lugar de dársela, y se preguntan por qué. Lo que le pasé no pueden sostener la disciplina necesaria para cambiar su situación. Tu cuerpo es la máquina que ejecuta todos tus planes. Si la máquina no funciona bien, los planes no se ejecutan bien. Es así de simple. Cuidar esa máquina, dormir suficiente, moverse regularmente, alimentarte de manera que te dé energía sostenida, gestionar el estrés de manera efectiva. Esas no son actividades secundarias que haces cuando tienes tiempo. Son la base sobre la que se construye todo lo demás. Hay algo que he observado consistentemente en las personas más exitosas que he conocido. No son necesariamente las que tienen más talento o las que trabajan más horas. Son las que tienen la mayor energía sostenida a lo largo del tiempo. Son las que pueden mantener el enfoque y la disciplina no solo durante una semana de inspiración, sino durante meses y años de ejecución consistente. Esa energía sostenida no es accidental, es el resultado de hábitos deliberados de cuidado personal.
Quiero hablar ahora de un concepto que llamo el punto de inflexión financiero. Es el momento en que tus activos generan suficiente ingreso para cubrir tus gastos básicos. Es el momento en que técnicamente ya no necesitas trabajar para sobrevivir. Es el momento en que el trabajo se convierte en una elección en lugar de una obligación. Para la mayoría de las personas, ese punto parece tan lejano que ni siquiera lo consideran como una posibilidad real. Lo ven como algo que le pasa a otras personas, a los afortunados, a los que nacieron en las circunstancias correctas. Y esa percepción, esa sensación de que es inalcanzable, es quizás el obstáculo más grande de todo. Porque cuando algo te parece inalcanzable, no te esfuerzas por alcanzarlo, no buscas el camino. No preguntas cómo, no tomas los primeros pasos y entonces, por supuesto, nunca lo alcanzas. Eso confirma tu creencia de que era inalcanzable. Es un ciclo perfecto de profecía autocumplida. La realidad es que el punto de inflexión financiero es alcanzable para la mayoría de las personas que viven en países con economías de mercado, que tienen acceso a instrumentos de inversión básicos y que están dispuestas a aplicar disciplina consistente durante un periodo de tiempo suficiente. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Y el primer paso es creer que es posible, no de manera ciega, sino de manera informada. Estudiar los casos de personas que han recorrido ese camino desde situaciones similares a la tuya. Entender los mecanismos, hacer los cálculos, ver los números. Porque cuando ves los números, cuando entiendes que si ahorras e inviertes consistentemente durante 20 o 25 años, puedes llegar a ese punto. Algo cambia. El horizonte deja de ser abstracto y se vuelve concreto. Quiero hablar de los números un momento, porque creo que muchas personas evitan los números por la misma razón que evitan muchas cosas difíciles, porque los números dicen la verdad y la verdad a veces es incómoda. Si tienes 30 años y empiezas a invertir $200 al mes en un fondo indexado que rinde un promedio del 7% anual, ajustado por inflación, cuando tengas 65 años tendrás aproximadamente $528,000. Eso es con $200 al mes. Con $400 al mes llegarías a más de 1,000,000. Con $600 a más de 1,5 millones. Estos no son números mágicos, son matemáticas básicas del interés compuesto. Y la razón por la que la mayoría de las personas no llega a esos números no es porque no puedan ahorrar $200 al mes, es porque no empiezan, es porque posponen, porque dicen, empezaré cuando gane más, o empezaré el próximo año, o primero necesito resolver esto otro. Y cada año que pospones, el poder del tiempo trabaja en tu contra en lugar de trabajar a tu favor. $1 invertido a los 30 años vale mucho más a los 65 que $1 invertido a los 40. No un poco más, mucho más. Porque el tiempo es el ingrediente más poderoso de la ecuación y es el único ingrediente que no puedes recuperar una vez que lo has perdido. Quiero hablar ahora de algo que llamo el síndrome del mañana. Es la tendencia universal y profundamente humana de posponer las acciones difíciles o incómodas para un momento futuro indefinido. Mañana empiezo la dieta. Mañana llamo a ese cliente potencial. Mañana abro la cuenta de inversión. Mañana leo ese libro sobre finanzas. El mañana es el lugar donde viven todos los sueños que nunca se hacen realidad. No porque las personas sean perezosas o malas, sino porque el cerebro humano está diseñado para minimizar el esfuerzo inmediato y maximizar el placer inmediato. Es una característica de supervivencia que funcionó perfectamente durante cientos de miles de años de evolución, cuando el peligro era inmediato y el futuro era incierto. Pero en el mundo moderno, donde los mayores desafíos son a largo plazo, esa característica trabaja en nuestra contra. La solución al síndrome del mañana no es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso limitado que se agota. La solución es el diseño del entorno y la automatización de las decisiones. Si quieres ahorrar e invertir consistentemente, no te fíes de tu fuerza de voluntad para hacerlo cada mes. Automatiza la transferencia. Configura que el dinero se mueva a tu cuenta de inversión el mismo día que recibes tu salario. Antes de que tengas la oportunidad de gastarlo, elimina la decisión. Porque cada vez que tienes que tomar la decisión de ahorrar versus gastar, estás compitiendo contra el cerebro más poderoso que existe en términos de encontrar razones para no hacerlo. Si quieres leer 30 minutos al día sobre finanzas o desarrollo personal, no te fíes de tu motivación para hacerlo al final del día cuando estás cansado. Pon el libro en tu mesa de noche. Léelo por la mañana, antes de que el día te consuma. Conviértelo en parte de tu rutina matutina,
tan automática como cepillarte los dientes. Los hábitos se forman a través de la repetición en contextos consistentes. Si haces la misma acción en el mismo momento, en el mismo lugar, todos los días, eventualmente deja de requerir decisión consciente. Se vuelve automático. Cuando las acciones correctas son automáticas, el éxito se vuelve inevitable. Quiero hablar ahora de algo que puede sonar contradictorio con todo lo que he dicho hasta ahora, pero que creo que es igualmente importante. Quiero hablar del valor de la paciencia estratégica. Hay una diferencia enorme entre la paciencia pasiva, que es simplemente esperar sin hacer nada, y la paciencia estratégica, que es actuar consistentemente mientras espera que los resultados se manifiesten. La paciencia estratégica es la capacidad de mantener el rumbo cuando los resultados todavía no son visibles, cuando el proceso parece lento, cuando la tentación de abandonar o cambiar de dirección es intensa. Uno de los errores más comunes que veo en personas que intentan mejorar su situación financiera es el de abandonar demasiado pronto. Empiezan a invertir, no ven resultados dramáticos en 6 meses y concluyen que no funciona. Empiezan un negocio, no generan ganancias en el primer año y lo abandonan. Empiezan a desarrollar una habilidad nueva, no la dominan en pocas semanas y concluyen que no tienen talento para ello. La cultura moderna nos ha acostumbrado a la velocidad. Todo es inmediato. La información llega en segundos, los productos se entregan en horas, la gratificación es instantánea. Y esa velocidad en muchos contextos es maravillosa, pero ha creado una expectativa completamente irreal sobre el tiempo que requieren los logros significativos. Construir riqueza real toma tiempo. Construir una habilidad que te diferencia en el mercado toma tiempo. Construir un negocio que funciona sin ti toma tiempo. Construir la reputación que abre puertas toma tiempo. No años de manera pasiva, años de acción consistente, de aprendizaje continuo, de ajuste y corrección de rumbo, pero tiempo al fin. La persona que entiende esto, que acepta que el tiempo es parte del proceso y no un obstáculo al proceso, tiene una ventaja enorme sobre la persona que busca el atajo, la solución rápida, el esquema que promete. Resultados sin el trabajo que los resultados requieren. Los atajos financieros existen, por supuesto, pero los atajos genuinos, los que realmente funcionan, son rarísimos. Por cada atajo genuino, hay 1000 esquemas que prometen lo mismo y que en el mejor de los casos no funcionan. Y en el peor de los casos te cuestan lo poco que tenías. He visto a personas perder los ahorros de años en inversiones que prometían rendimientos imposibles. He visto a personas endeudarse para participar en esquemas de red de mercadeo que no tenían ninguna posibilidad real de generar los ingresos prometidos. He visto a personas abandonar empleos estables para perseguir oportunidades de negocio que no habían evaluado con rigor suficiente. No te estoy diciendo que no tomes riesgos. Los riesgos calculados son necesarios para el crecimiento. Estoy diciendo que diferencies entre el riesgo calculado, que es el que tomas después de evaluar la situación con información suficiente y con un plan de contingencia, y el riesgo impulsivo, que es el que tomas movido por la emoción del momento, por el miedo a perderte algo, por la promesa de que esta vez será diferente. El riesgo calculado es el combustible del crecimiento. El riesgo impulsivo es la ruta más rápida hacia la pérdida. Quiero hablar ahora de algo que creo que es uno de los temas más importantes de toda esta conversación y que tiene que ver con la identidad, con cómo te ves a ti mismo, con qué historia te cuentas sobre quién eres y qué puedes lograr. Hay un principio en psicología que dice que las personas actúan de manera consistente con su identidad. Es decir, hacemos lo que creemos que es coherente con quienes somos. Si te ves como una persona que no es buena con el dinero, tomarás decisiones financieras que confirmen esa identidad. Si te ves como una persona que nunca tendrá suficiente, vivirás de maneras que confirmen esa escasez. Si te ves como alguien a quien el éxito no le está destinado, evitarás las oportunidades que podrían llevarte allí. Lo inverso también es verdad. Si te ves como una persona que aprende continuamente y mejora, continuamente buscarás el conocimiento y la práctica que te lleven allí. Si te ves como alguien que construye riqueza gradualmente, tomarás decisiones consistentes con esa identidad. Si te ves como alguien que merece la prosperidad y está dispuesto a trabajar por ella, te comportarás de maneras que la atraigan. Cambio de identidad es más poderoso que el cambio de comportamiento, porque el comportamiento fluye naturalmente de la identidad. No tienes que forzarte a hacer lo que una persona exitosa hace si te ves a ti mismo como una persona exitosa. Lo haces porque es coherente con quién eres. ¿Cómo cambias tu identidad? Primero,
cambiando las historias que te cuentas, las narrativas internas que repites constantemente sobre ti mismo, sobre el dinero, sobre tus posibilidades. Segundo, actuando de maneras pequeñas pero consistentes que sean coherentes con la identidad que quieres adoptar. Cada vez que actúas de acuerdo con la identidad que deseas, acumulas evidencia de que esa identidad es real y con suficiente evidencia la identidad se consolida. Tercero, rodeándote de personas que ya tienen la identidad que tú quieres desarrollar. Porque la identidad también es contagiosa. Observamos, imitamos, absorbemos las actitudes y comportamientos de las personas con quienes pasamos tiempo. Es una característica humana fundamental. Y puede trabajar a tu favor si eres intencional con respecto a quién permites en tu círculo de influencia. Quiero hablar ahora de algo que llamo el principio de la responsabilidad total. Es quizás el principio más difícil de todos, porque va en contra de una tendencia muy humana, la tendencia de atribuir nuestros fracasos a factores externos. Cuando las cosas no salen como queremos, la mente busca explicaciones externas. El mercado estaba mal. El jefe no me valoró. La economía estaba en recesión. El gobierno no ayuda a los emprendedores. Mi familia no me apoyó. Las circunstancias no fueron favorables. Y a veces esas cosas son ciertas. El mercado a veces está mal. Los jefes a veces no valoran a sus empleados. La economía a veces presenta obstáculos reales. Las circunstancias no siempre son favorables. Todo eso es verdad, pero hay una pregunta más importante que ¿por qué pasó esto? Y esa pregunta es, ¿qué voy a hacer al respecto? Porque la primera pregunta te enfoca en el pasado y en factores que no puedes controlar. La segunda te enfoca en el futuro y en las acciones que sí puedes tomar. La responsabilidad total no significa que eres culpable de todo lo que te pasa. Significa que eres responsable de tu respuesta a todo lo que te pasa, y esa distinción es fundamental, porque tu respuesta es lo único que puedes controlar. Resulta que tu respuesta es también lo que determina tus resultados a largo plazo. He conocido a personas que han nacido en condiciones de pobreza extrema, que han enfrentado discriminación, que han superado tragedias personales devastadoras y que han construido vidas de prosperidad y significado. No lo hicieron porque el mundo fue justo con ellas. Lo hicieron porque asumieron responsabilidad total por su respuesta al mundo que les tocó. He conocido a personas que nacieron con todas las ventajas, con educación, con recursos, con conexiones, y que desperdiciaron todo eso porque nunca asumieron responsabilidad por sus decisiones, porque siempre encontraron una razón externa para explicar sus fracasos. La responsabilidad total es liberadora, aunque al principio se siente pesada, porque cuando asumes que tus resultados son consecuencia de tus decisiones y acciones, también asumes que puedes cambiar tus resultados cambiando tus decisiones y acciones, el poder regresa a tus manos. Eso, aunque implica más trabajo, también implica más libertad. Quiero hablar ahora de algo que me parece crucial en el contexto de la independencia financiera y que tiene que ver con la diferencia entre los ingresos activos y los ingresos pasivos. El ingreso activo es el que recibes a cambio de tu tiempo y esfuerzo, tu salario, tus honorarios, lo que ganas cuando trabajas. El problema con el ingreso activo es que está limitado por el tiempo que tienes disponible. Hay 24 horas en un día y no puedes trabajar las 24. Así que tu ingreso activo tiene un techo determinado por la cantidad de horas que puedes trabajar y por el valor que el mercado asigna a cada una de esas horas. El ingreso pasivo es el que recibes independientemente de si estás trabajando activamente en ese momento. Los dividendos de tus inversiones, la renta de una propiedad, los royalties de un libro o de un curso que creaste una vez. El ingreso de un negocio que funciona sin tu presencia directa. El ingreso pasivo no tiene el mismo techo que el activo, porque no está limitado por tu tiempo. La independencia financiera, en su definición más precisa, es el momento en que tu ingreso pasivo supera tus gastos. En ese momento ya no necesitas trabajar para vivir. Trabajas porque quieres, porque te da significado, porque contribuyes a algo más grande que tú mismo. Pero no porque necesites el dinero para sobrevivir. Construir ingreso pasivo toma tiempo y requiere inversión inicial, ya sea de dinero, de tiempo o de ambos. No ocurre de la noche a la mañana, pero cada dólar que inviertes en construir ingreso pasivo es un dólar que trabaja para ti mientras duermes, mientras vacaciones, mientras te dedicas a lo que más te importa. La diferencia entre la persona que dedica una parte de sus recursos a construir ingreso pasivo y la persona que dedica todos sus recursos al consumo presente, esa diferencia se hace enorme con el tiempo, no en meses, en décadas.
Quiero hablar de algo que llamo la trampa del estatus. Es uno de los mecanismos más poderosos que mantiene a las personas en ciclos de gasto que sabotean su futuro financiero. Es tan universal que atraviesa culturas, países e ingresos. El ser humano es un animal social, necesita pertenencia. Necesita reconocimiento, se necesita sentir que pertenece a un grupo, que es valorado por ese grupo, que tiene un lugar en la jerarquía social. Esas son necesidades reales, profundamente humanas, y no hay nada malo en ellas. El problema es cuando esas necesidades se satisfacen principalmente a través del consumo visible. El coche que conduces, la ropa que llevas, el restaurante donde comes, el barrio donde vives, el teléfono que tienes en la mano, todos esos objetos se convierten en señales de estatus. La presión social para mantener esas señales, para no quedar por debajo de los pares, para no parecer menos próspero de lo que se espera, esa presión puede ser devastadoramente poderosa. He conocido a personas que ganaban excelentes salarios y que vivían al límite de sus posibilidades todos los meses, porque gastaban en mantener una imagen de prosperidad que en realidad no tenían. Tenían el coche de lujo, pero no tenían ahorros. Tenían la ropa de diseñador, pero no tenían inversiones. Tenían la casa en el barrio correcto, pero estaban a 3 meses de crisis de cualquier emergencia. Lo más irónico de todo es que el estatus que se compra con objetos es el más frágil de todos. Dura lo que dura el objeto, lo que dura la moda, lo que dura la capacidad de seguir comprando. Mientras que el estatus que se construye con resultados reales, con reputación, con conocimiento, con contribución, ese es el que permanece. La trampa del estatus se rompe cuando cambias la fuente de tu autoestima. Cuando dejas de medir tu valor por lo que tienes y empiezas a medirlo por lo que eres, por lo que construyes, por el impacto que tienes en las personas que te rodean. Eso no es fácil en una cultura que bombardea constantemente con mensajes de que el valor de una persona se mide por sus posesiones, pero es posible y es transformador cuando ocurre. Quiero hablar ahora de algo que llamo el poder de la educación continua. No la educación formal, aunque esa tiene su valor, hablo de la educación que decides darte a ti mismo todos los días durante toda tu vida. Vivimos en la era más extraordinaria de acceso al conocimiento que ha existido en la historia humana. Tienes acceso a los libros de los mejores pensadores de todos los tiempos. Tienes acceso a cursos, a conferencias, a seminarios, a podcasts, a videos. Tienes acceso a más conocimiento del que podrías absorber en 100 vidas. Y gran parte de ese conocimiento es gratuito o tiene un costo mínimo. La persona que aprovecha ese acceso y se convierte en un estudiante permanente tiene una ventaja competitiva que se acumula con el tiempo, porque el conocimiento que adquieres hoy se combina con el que adquiriste ayer y con el que adquirirás mañana. Esa combinación genera perspectivas, conexiones e ideas que no son posibles para quien no ha hecho ese trabajo. He leído más de 6,000 libros a lo largo de mi vida. No lo digo para impresionar. Lo digo porque ese hábito, desarrollado durante décadas, ha sido uno de los factores más importantes en mi propio desarrollo. Cada libro que lees te da acceso a años de experiencia, investigación y reflexión de otra persona. Es el mejor retorno de inversión que existe en términos de tiempo y dinero. Pero la educación continua no es solo leer libros, es también aprender de las experiencias propias y ajenas. Es reflexionar sobre lo que funciona y lo que no funciona. Es buscar mentores que hayan recorrido el camino que tú quieres recorrer. Es hacer preguntas en lugar de asumir que ya sabes. Es mantener la mente abierta a la posibilidad de que hay maneras de hacer las cosas que aún no conoces. La persona que cree que ya sabe suficiente ha dejado de crecer en un mundo que cambia tan rápido como el nuestro. Dejar de crecer es empezar a quedarse atrás. Quiero hablar ahora de la importancia de la acción imperfecta, porque uno de los obstáculos más comunes que veo en personas que quieren mejorar su situación financiera es el perfeccionismo, la espera del momento perfecto. El plan perfecto, la información perfecta, la condición perfecta para empezar. Y el momento perfecto nunca llega, el plan perfecto nunca existe, la información perfecta nunca está disponible. Las condiciones perfectas son una ilusión que el miedo usa para mantenerte paralizado. La acción imperfecta tomada hoy produce más resultados que el plan perfecto que nunca se ejecuta. Abrir hoy una cuenta de inversión con $50. Aunque no sepas exactamente qué hacer después, es mejor que esperar 6 meses hasta haber estudiado todo a la perfección. Porque en esos 6 meses habrás perdido tiempo y habrás mantenido el hábito de no actuar. La acción genera información. Cuando actúas,
Aprendes cosas que no podrías haber aprendido solo estudiando. Descubres qué funciona y qué no funciona en tu situación específica. Desarrollas la confianza que viene de haber hecho algo real. Y esa confianza te permite dar el siguiente paso que antes parecía imposible. Empieza donde estás, con lo que tienes, con lo que sabes, y ajusta en el camino. Ese es el único proceso que funciona en la realidad. En la teoría, el plan perfecto es posible. En la realidad, la acción imperfecta es lo que mueve las cosas. Quiero hablar de algo que me parece fundamental y que tiene que ver con la gratitud. Sé que puede sonar sorprendente en el contexto de una conversación sobre dinero y éxito financiero, pero la gratitud tiene un papel práctico, no solo emocional, en la construcción de riqueza. La persona que ve su situación actual solo a través del lente de lo que le falta, de lo que no tiene, de lo que desea y no puede tener. Esa persona opera desde un estado de escasez que distorsiona su percepción y limita su capacidad de ver oportunidades. La persona que reconoce lo que ya tiene, que valora lo que ya ha logrado, que aprecia el punto donde está mientras trabaja para llegar más lejos. Esa persona opera desde un estado de abundancia que amplía su percepción, su capacidad de acción. No te estoy diciendo que te conformes con lo que tienes. Te estoy diciendo que la gratitud y la ambición no son contradictorias. Puedes estar profundamente agradecido por lo que tienes y al mismo tiempo comprometido con construir más. De hecho, esa combinación es más poderosa que cualquiera de las dos por separado. La gratitud también tiene un efecto directo en las relaciones, y las relaciones, como ya hemos hablado, son uno de los activos más importantes en la ecuación del éxito. Las personas que expresan gratitud genuina, que reconocen la contribución de los demás, que celebran los éxitos de quienes les rodean, construyen redes de relaciones más fuertes y más generosas. Esas redes son fuente de oportunidades, de apoyo, de conocimiento y de recursos que de otra manera serían inaccesibles. Quiero acercarme al cierre de esta conversación hablando de algo que creo que es el mensaje más importante de todo lo que hemos discutido. Y es esto: el futuro no es algo que te pasa, es algo que construyes. Decisión por decisión, hábito por hábito, día por día. Hay una ilusión muy extendida de que el futuro es algo que está fuera de tu control, que está determinado por fuerzas más grandes que tú, por la economía, por la política, por la suerte, por el destino. Aunque esas fuerzas existen y tienen influencia real, no son el factor determinante en la calidad de tu vida a largo plazo. El factor determinante son tus decisiones, no las decisiones grandes y dramáticas que tomas una vez en la vida. Las decisiones pequeñas y ordinarias que tomas todos los días, la decisión de levantarte temprano o quedarte en cama, la decisión de leer o de descansar, la decisión de ahorrar o de gastar, la decisión de aprender o de entretenerte, la decisión de actuar o de posponer. Cada una de esas decisiones parece insignificante en el momento, pero acumuladas a lo largo de meses y años, producen resultados enormes. Producen la diferencia entre la persona que a los 60 años tiene libertad y opciones, y la persona que a los 60 años trabaja porque no tiene alternativa. Y esa diferencia no fue determinada por la suerte. Fue determinada por las pequeñas decisiones cotidianas que parecían insignificantes en el momento en que se tomaron. Quiero que pienses en algo que llamo la brecha entre el yo actual y el yo futuro. Hay investigaciones en psicología que muestran que la mayoría de las personas percibe a su yo futuro como a un extraño. Cuando piensas en ti mismo dentro de 20 o 30 años, tu cerebro no lo procesa de la misma manera que cuando piensas en ti mismo hoy. Lo procesa de manera similar a como procesaría a otra persona, alguien distante, alguien que no conoces bien. Y eso explica por qué es tan difícil sacrificar el placer presente por el beneficio futuro. Cuando decides no ahorrar para la jubilación, en algún nivel tu cerebro está tomando una decisión que perjudica a alguien que percibe como un extraño, para beneficiar a alguien que percibe como real y presente. Tú mismo hoy. La solución a este problema psicológico es hacer que tu yo futuro sea más real, más vívido, más concreto, visualizarlo, escribir sobre él, pensar en lo que querrá, en lo que necesitará, en cómo se sentirá con las decisiones que estás tomando hoy. Cuando tu yo futuro se vuelve más real para ti, empiezas a tomar decisiones que lo cuidan de la misma manera que cuidas a las personas reales que amas. Quiero hablar de una última cosa antes de cerrar esta conversación. Quiero hablar del significado, porque creo que el dinero y la independencia financiera, aunque son importantes y valen la pena perseguirlos, no son el fin en sí mismos.
son medios, son herramientas que te dan la libertad de vivir de acuerdo con tus valores más profundos, de contribuir de la manera que más te importa, de ser quien realmente eres sin las restricciones que impone la necesidad económica. He conocido a personas que han alcanzado la independencia financiera y que han descubierto con cierta sorpresa que el dinero en sí no les dio la felicidad que esperaban, porque la felicidad no viene del dinero, viene del significado, de sentir que tu vida importa, que contribuyes a algo más grande que tú mismo, que tienes relaciones profundas y auténticas, que estás creciendo y aprendiendo y siendo quien quieres ser. El dinero puede eliminar muchas fuentes de sufrimiento, puede darte opciones que sin él no tendrías, puede liberarte del tiempo que pasas haciendo cosas que no te importan para poder dedicarte a las que sí te importan. En ese sentido, es enormemente valioso. Pero si la búsqueda del dinero se convierte en el único objetivo, si sacrificas las relaciones, la salud, el crecimiento personal y el significado en el altar de la acumulación, llegarás a un destino que no reconocerás, como el que querías. La riqueza verdadera, la que vale la pena construir, es multidimensional, es financiera, sí, pero también es relacional, es física, es mental, es espiritual en el sentido más amplio de esa palabra. Es el resultado de vivir de manera íntegra, consistente con tus valores más profundos, en todas las dimensiones de tu vida. Y el precio de esa riqueza multidimensional no es la comodidad, es exactamente lo contrario. Es la disposición a ser incómodo cuando es necesario, a hacerlo difícil cuando es necesario, a posponer la gratificación cuando es necesario. El precio de la comodidad es la pobreza a largo plazo. No solo la pobreza financiera, aunque esa también llega, la pobreza de opciones, la pobreza de libertad, la pobreza de significado, la pobreza de ser a los 60 años una versión disminuida de lo que podrías haber sido, y el precio de la incomodidad productiva, de la disciplina, del esfuerzo consistente es exactamente lo contrario. Es la riqueza en todas sus formas, es la libertad, es la capacidad de elegir cómo vivir, con quién vivir, qué hacer con tu tiempo, cómo contribuir al mundo. Esa elección está disponible para ti, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando tengas más dinero, más tiempo, más información, más motivación. Ahora con lo que tienes. ¿Dónde estás? La pregunta no es si puedes hacer los cambios necesarios. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio de esos cambios. Si estás dispuesto a elegir la incomodidad productiva sobre la comodidad improductiva. Si estás dispuesto a ser la persona que hace lo que la mayoría no hace para poder vivir la vida que la mayoría no vive. He pasado décadas estudiando a las personas más exitosas del mundo. He pasado décadas trabajando con personas que empezaron desde cero y construyeron vidas extraordinarias. He pasado décadas aprendiendo de mis propios errores y de mis propios éxitos. Si pudiera resumir todo lo que he aprendido en una sola idea, sería esta: el éxito no es un accidente. Es el resultado predecible de decisiones específicas tomadas consistentemente durante suficiente tiempo. Tú tienes acceso a esas decisiones. Siempre has tenido acceso a ellas. La única pregunta es si hoy, después de esta conversación, eliges empezar a tomarlas. No te pido que cambies todo de golpe. Te pido que cambies una cosa, una sola cosa. Quizás es abrir esa cuenta de inversión que has estado posponiendo. Quizás es leer 30 minutos esta noche en lugar de ver televisión. Quizás es escribir tus metas financieras por primera vez. Quizás es tener esa conversación difícil sobre dinero que has estado evitando. Quizás es simplemente reconocer honestamente que la comodidad que has estado eligiendo tiene un precio que no quieres seguir pagando. Una cosa, una decisión. Hoy, porque el cambio no empieza con un plan perfecto. Empieza con una acción imperfecta tomada en el momento correcto. Y el momento correcto siempre es ahora. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo y tu atención, que son los recursos más valiosos que tienes. Úsalos bien, úsalos con intención. Úsalos en construir la vida que mereces y que es posible para ti. El futuro que quieres ya existe. Solo necesita que tú tomes las decisiones que lo hacen real.